Cuando la existencia volvió a abatirme con su irremediable absurdez, encontré en mí una excusa privilegiada. Ella me devolvía al placer justificado de habitar la nada. Abro paréntesis. Otros le llamarían pereza, dejar los quehaceres por un rato de postergación o centrarme en otros aspectos de mayor interés. Mas la pereza podría ser partícipe de este discurso y tener cabida en una versión luminosa. Pero en este caso, la dejaré ahí suelta, esbelta, y continuaré con lo citado. No sin decir antes, abro comillas, ¿es la pereza una proeza? Por cierto, me dio pereza, valga la redundancia, seguir añadiendo cosas como esta mientras me releía, así que dejé de nuevo descansar el texto en su estado inicial. La nada. Aunque ahora pretendía dotarla de sentido con mis entresijos de pensamientos en esta especie de paréntesis que parecen provenir de un ente razonable, pero imbécil en sí mismo por caer en su trampa de nuevo. Cierro paréntesis. Prosigo. Ella me devolvía el placer justificado de habitar la nada. Decía, el único lugar donde mi espíritu se erguía, reconociéndose un Dios del vacío. Es ahí, de donde venía, pero no a donde iba, porque jamás me había movido de esa laguna de incertidumbres plenamente desdibujada, pero dotada de todo significado. La nada puede contener en sí misma su significado, aunque contradictoriamente redundando en la misma palabra, éste parezca perderlo, mientras se pronuncia nada. Incluso aunque escribiéndolo pareciera cobrar relevancia, ser algo, letras en un papel, donde podríamos rascar otros múltiples significados de este mismo, como por ejemplo letras que componen un abecedario, la palabra en su contexto y otros tantos análisis que terminarían dotando a la misma palabra, a la misma nada, de significado sin pretenderlo, por ser el origen sin hacer nada de otras tantas significaciones, lo cual le da ya un sentido en sí mismo. Así que suena pretencioso que incluso la misma vacía existencia inmóvil y aparentemente inerte tiene ya significado, solo por su existencia, aunque su significado en sí mismo sea invisible, ya que de ella saldrán o se despertarán otros tantos miles de monstruos, voces y ideas que nacieron de ese vacío. He escrito tantas veces sobre el vacío que me resulta imposible matarlo, tacharlo, borrarlo. No podemos luchar contra el vacío o la ausencia y asumirlo tampoco lo hará desaparecer. Es como una especie de tortura permanente a la que estamos sujetos solo por ser eso, sujetos del mismo sustantivo, partícipes de un léxico, de un mundo, de una gramática social. Más de nuevo, como decía en un inicio, la privilegiada excusa que volvía a mí cada cierto tiempo de nada tiene sentido y cuán absurdo es jugar a ser cosas para crear una vida, me relajaba, llevándome a una inusitada paz, la de el placer de no hacer nada, de sentarme a ser, incluso cuando eso no resolviera ninguna de mis preguntas iniciales, incluso cuando eso no fuera el origen del que las preguntas nacen, pues algo se me había pasado por alto, seguramente. Pero siempre que tuviera una excusa para abandonar el mundo sin suicidarme, como plantearía Camus en sus ensayos sobre el suicidio y lo absurdo, para mí esta
estaba cobrando un sentido sin sentido, perdido, que habitaba en una gracia divina, entendiendo por divino todo aquello que parece lejano, pero repleto de paz, de dioses, querubines y ángeles. Todo aquello que miramos con curiosidad por parecer ajeno. Toda esa odisea de descubrir tu verdad y sentirte conectado a un nudo de mentiras y a esta red planetaria que carece de sentido a través de muchas mentiras. Para mí, la única forma válida, si así pudiera decirse, es que es absurdo, cuanto menos, crear una red de mentiras para conectarse a la mentira. Es como una metaficción, que cuanto más grande se haga, más dolor producirá. Más, aceptar que la mentira no me llevará a vivir de forma más plena, la propia mentira, no hará que ambas mentiras se caigan por sí solas. La mentira de la vida seguirá existiendo mientras yo cohabite en este espacio. Y negármela la hará más evidente. Aceptarla solo la hará evidente sin juicio alguno, más que acogerla y abrazarla. Así que sí, en efecto, en ambas formas seguiré gozando de una mentira que persigue a otra, porque no hay manera alguna de destruirla, pero si quisiese rizar más el rizo, caería en decir o definir cómo puedo decir que esto es mentira y que es entonces verdad. Repito, si quisiera rizar más el rizo, caería en decir o definir. ¿Cómo puedo decir que esto es mentira y que es entonces verdad? Maldita moral. Pero, ateniéndonos a lo expuesto inicialmente, dejémoslo en que solo hay formas de atravesar tu mentira y creer que así la haces más verdad. Solo son formas, como alguna vez planteé, y su ética o moral no importan, porque cualesquiera que sean las formas o caminos, siempre nos llevarán a una espiral de ilusiones, donde somos partícipes solo por querer salir de ella. Así que me tumbé a respirar, pues hace rato el mismo texto se había vuelto incoherente. El ruido de fondo volvía a distraerme y yo seguía tecleando por doquier, como figurando que soy inteligente por pensar y poder redactarlo, y demostrándome que soy imbécil al mismo tiempo, por escribir una sarta de palabras, cuando me había descentrado del discurso y querer creer que seguían teniendo el mismo sentido, que cuando las empecé a escribir plenamente concentrada, antes de escuchar voces ajenas lo suficientemente fuertes como para hacerme salir del texto. Pero al ser letras tan unidas, tan compactas, esto me recuerda a que no sucede que cuando alguna vez has escuchado poesía o cualquier otra cosa, muchos de repente dicen que es bueno por ser excesiva información que saboreas de golpe y te quedas solo con la sensación de no haber entendido nada y por eso el público aplaude. ¿No es esto realmente extraño? Esto que te cuento está más que demostrado y lo he podido demostrar en primera persona y es curioso. Parece que esto mismo que te cuento podría apelarse a la vida. Una consecución de sucesos donde nadie entiende nada y el resultado final es decir gracias o simplemente sonreír, porque no queda otra. Más que reconocer que cuanto menos entendemos, parece que más felices, entre comillas, somos, independientemente de su contenido. Entonces, en ese aspecto, en relación a la poesía, por un instante la gramática se cae, las reglas morales también, cualquier estudio acerca de esta también, su sentido crítico de rimas asonantes o como fuere también caen. Solo queda una voz recitando continuadamente, incluso recitando silencios, que en nuestra conciencia apagan algo y encienden el principio de algo nuevo, lo que quisiéramos llamar vida. Al encontrar, al morder en ella, fruto de una verdad, entre comillas, sentida. No sé si llamarla felicidad o solo gracia, gracia del que ríe y goza incluso cuando no ha entendido nada y aún así juzga que ha sido maravilloso, en este caso, que gran talento o cualquier otra cosa que se le ocurra adjetivar.
Abro paréntesis, porque para hacer un juicio de valor en este caso simple de me gusta o no, ya no hablo de una crítica exhaustiva de cómo está redactado o de un erudito de la poesía, sino algo simple al alcance de todos, me gusta o no, precisamos por lo menos de algún tipo de entendimiento, aunque sea personal e individual o incluso sensitivo. Cierro paréntesis. Definitivamente todos nuestros juicios, pasando por este ejemplo dicho de la poesía, demuestran que son aún más absurdos los juicios, aunque decidamos creerlos, y que solo un instante basta como esta anécdota para demostrárnoslo. Que no importa en ese instante el autor o lo que coño diga, no importa nada, y esa mera poca importancia le da relevancia a todo lo demás, con un gran aplauso final. Y bueno, por si todavía no te has enterado después de esta especie de conjunto de letras etéricas tratando de decir algo, este ensayo hablaba sobre lo absurdo de la vida, sobre lo absurdo de los roles sociales, el sinsentido de la vida y de la misma existencia. Y si te apetece, te recomiendo la lectura del mito de Sísifo de Albert Camus, que también trata este tema existencialista, porque seguramente tanto tú como yo en algún momento determinado, cuando nos hemos parado a simplemente contemplar, habremos sentido en nuestras carnes, en mayor o menor grado, lo absurdo que es todo. Pero lo bonito que puede ser a veces el no entender nada. Gracias.